han sido más profundos y por el otro lado no lo han sido tan profundos. Y en ese marco me parece que es importante que también nosotros recordemos algo que pasó ayer, un paro general de características muy importantes convocado por nuestro PCNT, que ha de alguna manera generado una situación diferente que ojalá pueda tener una lectura de ese tipo por parte de nuestro gobierno, que en definitiva ese ajuste que se ha estado planteando acá lo está cargando sobre los trabajadores y no sobre el capital. Por eso, compañeros, ahora vamos a recibir al director de nuestro Instituto de Estudios Sindicales, Universindo Rodríguez, para todos nosotros es conocido, aparte es el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Política, así que recibimos al compañero Antonio Elías. Hola compañeros, realmente estoy muy, digamos, feliz de estar acá y de haber estado estos 2 días discutiendo con los compañeros. Muchos de ellos tuvieron que viajar largo y largo. 2 días, no, porque pasaste como un día en el hospital, así que... Aparte de las anécdotas de salud mía, viajaron largo rato, tuvieron noches en otros aeropuertos para poder llegar acá y estar estos días discutiendo. Y yo les agradezco enormemente a los compañeros, igual que voy a reiterar lo que dijo José, le agradezco enormemente a todos los compañeros de COFE, a los compañeros internacionales, a los compañeros de organización, el esfuerzo que han hecho para que esto se pudiera realizar, y también a los compañeros de CLATE que nos apoyaron económicamente y con su presencia en esta actividad, si no, no la podíamos haber tenido. Aclaradas esas cosas, voy a lo que quiero decir. Bueno, el año 2005, uno de los términos para Uruguay que discutimos mucho fue el concepto de gobierno en disputa. En el prólogo del libro, a lo largo del libro, que pueden tener acceso porque lo distribuimos en forma digital, decíamos, se abre un periodo de cambios con un gobierno en disputa por la hegemonía entre el trabajo y el capital. Y era el análisis. Bueno, ahora vino el frente, ahora ganamos y ahora empieza esta disputa. ¿Disputa qué quiere decir? Que en el gobierno evidentemente había posiciones diferentes, pero que la concepción que predominara era o de enfrentamiento o de profundización de la lucha contra el capital o el mantenimiento de determinadas pautas. Hoy podemos decir que no hubo un gobierno en disputa por la hegemonía entre el capital y el trabajo. Hubo un gobierno en disputa por la distribución, por los énfasis que se hicieron en la conciliación de clases. Porque fue un gobierno, el de Frente Amplio, durante todo el periodo. Hasta ahora, un gobierno de conciliación de clases, y lo que estuvo en disputa era qué se le daba al trabajo y qué se le daba al capital. Esta disputa y esta conciliación de clases tiene un aspecto muy perverso en la conciliación de clases, porque es una conciliación de clases asimétrica. ¿Por qué digo asimétrica? Porque los trabajadores tuvimos muchos beneficios, muchos derechos, muchas leyes favorables, consejo de salario, negociación colectiva, foros sindicales, puedo abundar en esto. Pero los empresarios tuvieron la ampliación de las zonas francas, tuvieron la expansión de todo lo que es la promoción de inversiones, se aumentó sustancialmente los subsidios al capital, se hizo una reforma tributaria dual para beneficiar al capital y que expresamente buscaba la inversión extranjera directa. Las reglas del equipo económico planteadas permanentemente son reglas estables para captar la inversión extranjera. Quiero, paréntesis, decir, parece mentira que a un paro de 1 millón de trabajadores en Uruguay se la responda con la promesa de que va a haber una inversión extranjera directa. Eso parece mentira. Porque además de que se haga la promesa que se cumpla, como sabemos con la minería hay infinitos pasos. Entonces, compañeros, tenemos esa situación de conciliación de clases asimétrica. ¿Y cuáles son los impactos de este proceso? En lo económico, podemos decir claramente, profundización del capitalismo. Hoy Uruguay es mucho más capitalista, hoy Uruguay está mucho más extranjerizado, hoy estamos mucho más primarizados. No es la discusión de cambiar la matriz productiva. La matriz productiva cambió para peor. Estamos peor que antes.
Creo que no solo en Uruguay, creo que cambió para peor en muchísimos lados. El propio compañero venezolano decía, bueno, se tuvieron que tomar medidas de sobrevivencia, por el cual una zona muy importante se tuvo que primarizar, extranjerizar. Bolivia también. En Ecuador dicen, sí, nos primarizamos para tener recursos para poder redistribuir. Los objetivos serán lo que serán, pero la matriz, o sea, América Latina, estadísticamente, y en la economía mundial, cumple un papel primarizador. Es la que pone la materia prima. Se crea en Alemania, se crea en Estados Unidos, se crea en los países centrales y se manufactura en el Asia. A nosotros nos quedó un papel muy retardatario. ¿Qué pasó en lo económico además de esto? Y lo que pasó en lo económico es que casi no hubo redistribución. Y la redistribución que hubo fue redistribución entre trabajadores. Sí se superó la pobreza, como en toda época de crecimiento. Sí se mejoró la marginalidad, muchas veces marginalidad en aspecto estadístico. Había ingresos que decían, ya está por encima de la indigencia, pero sigue viviendo en el mismo lugar y en las mismas condiciones. Pero estadísticamente, porque se mide por ingreso, pero la distribución del ingreso fue distribución entre trabajadores, que es el IRPF. Más del 80% del IRPF lo pagamos los trabajadores, y a los trabajadores que ganan más impuestos al trabajo, a lo que se le grava más, y eso genera una redistribución del ingreso que no es redistribución entre el capital y trabajo, es redistribución entre nosotros. ¿Qué es el FONASA? El FONASA, que es muy bueno, lo pagan los trabajadores, no lo pagan los capitalistas. Esencialmente es un gravamen a los trabajadores, y muy fuerte. Y en muchos casos que tenían derechos a la salud antes y ahora los perdieron. O sea, la tenencia incluida. Pero si este tema en lo económico es así, es porque aquí esta política de conciliación de clases y esta disputa fue ganada en lo que tiene que ver con el modelo por una visión. Y es la única visión que tenía un programa, que es el programa del equipo económico, que no es otro que el programa del Banco Mundial. Y no lo digo como peyorativamente, digo esencialmente. Todo el planteo institucionalista, el tema del cambio de la regla de juego, es un planteo hecho por el Banco Mundial en 1997, en un documento anual del Banco Mundial, donde se plantea que el consenso de Washington había fracasado porque las instituciones que se habían creado en América Latina no lo permitían implementar y había que crear reglas de juego nuevas. Y ahí vienen todos los impulsos a la autonomía del Banco Central, las unidades reguladoras y todos los mecanismos, todas las leyes de competencia, todos los mecanismos a abrir, o sea, a consolidar una forma de funcionamiento del mercado. La otra parte ya la comenté, lo del trabajo. Pero ¿qué pasó en lo político? Digo, hay tres ejes, ¿no? ¿Qué pasó en lo político? Ganó las elecciones de frente. La ganó una vez, la ganó dos veces, la ganó tres veces. Pero para llegarla a ganar, cuando contaba Roberto, sí, varias elecciones perdidas, en cada elección perdida el programa se licuaba para acercarnos al centro para tener los votos necesarios para ganar. Pero cuando llegamos al gobierno, yo recuerdo que algún dirigente decía, cuando lleguemos al gobierno vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando llegamos al gobierno vamos a hacer lo que tenemos que hacer para ganar las elecciones siguientes. Y acá el problema, si tenemos un proyecto de país diferente, un proyecto de desarrollo, un proyecto con otro contenido, ni siquiera esencialmente clasista, un proyecto nacional de desarrollo, y no lo tenemos porque se ha agotado, y yo voy a usar el término agotado. Sí, hay países donde el modelo progresista se ha agotado, quizás porque nosotros, y es cierto, nos fijamos ilusiones que no estaban en el orden del día, pero en esencia, no solo se agotó porque no se cumplieron nuestras ilusiones o nuestras expectativas, se agotó porque no tiene más programa, no tiene programa para la etapa. Lo que hizo, lo mejor, a mi modesto entender, que hizo el Frente Amplio, hizo el primer periodo de gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Por qué? Porque había un programa, aún había claramente un programa. Ya a esta altura lo que hay es respuestas diversas. Tengamos en cuenta que este equipo económico lleva 12 años, tiene continuidad absoluta, no tiene nada que ver con las elecciones, gana siempre. Ministro Daniel Astori, vicepresidente a cargo de la economía Daniel Astori, ministro de Economía Daniel Astori. Las reglas, el modelo y el discurso exactamente el mismo. Vayamos a lo ideológico.
en los países como Venezuela, lo que decía el compañero, como Bolivia, como Ecuador, pero hay cosas que ya también venían de antes, uno puede pensar, sí, pueden ser derrotados electoralmente, pero aquí hubo cambios ideológicos, hubo cambio de conciencia, hubo conciencia de cuáles eran los verdaderos intereses. Nosotros no podemos decir en nuestro país que hubo cambios ideológicos favorables a la clase trabajadora, porque el discurso permanente de todos los gobiernos fue que el capitalismo funciona, que tenemos que traer inversión extranjera, capitalismo en serio, recuerden a Mujica, capitalismo en serio y un plato de comida para todos. Yo con eso me conformo, el socialismo es un tema para dentro de 50 años. Entonces, el problema es donde lo ideológico funcionó, donde se creó conciencia, donde se acumuló fuerzas. Entonces el tema es también ver si se acumularon fuerzas para el cambio o no se acumularon fuerzas para el cambio en estos gobiernos progresistas. Y quiero hacer otra acotación. Es cierto, los periodos históricos son muy extensos. Uno puede decir, no hay suficientes frutos. Pero yo puedo no tener frutos, pero tengo que tener claro el rumbo. Yo puedo ver cuando camino hacia allá o cuando camino hacia acá. Aunque no estén los frutos, está claro el camino. Bueno, en el caso nuestro el rumbo no estamos en proceso de cambio hacia la independencia económica, no estamos en proceso de cambio hacia el desarrollo, no estamos en proceso de cambio ni siquiera, como lo sabemos, de mejorar sustancialmente la capacidad de nuestros trabajadores por los temas claves de la educación, por los temas de la salud. O sea, estamos en dificultades importantes. Pero ¿qué pasa hoy? Porque deben quedarme pocos minutos. ¿Qué pasa hoy? Hoy, como ya dijeron los compañeros, se terminó el viento de cola, vinieron los problemas, y esos gobiernos, ese equipo económico, respaldado por supuesto, en lo fundamental por los presidentes respectivos, recurren a la misma lógica de siempre. El ajuste, la variable de ajuste de la crisis son los trabajadores. Como dijo un compañero, la crisis, los países centrales tratan de trasladar los costos a nuestros países periféricos. El capital trata de trasladar los costos al trabajo. ¿Qué hace el gobierno ahora? Hace un ajuste en los salarios de los trabajadores con esta pauta salarial desindexada. ¿Que saben lo que significa?